que ha estado intenso el programa, ha tenido de todo, con un panel muy activo y participativo. Hay algo que se dijo en el bloque anterior y que pasó, porque claro, la discusión está muy intensa, pero que lo quiero recoger. La diputada Nayan se refirió a dos figuras históricas de nuestro país, el presidente Allende y Augusto Pinochet. El presidente Pinochet. Pero También ¿cómo fue es presidente. posible? Usted también fue presidente, ver, pues te no, gusta o un no te dictador. guste. Perdón, Los dos fueron presidentes. Ya, a usted Augusto Pinochet fue presidente de la República, no fue un dictador. Sí, claro. Como que no fue un dictador. Los dos no fue un fueron dictador. presidentes. Tú me estás preguntando si los dos fueron presidentes de No, la si fue un República. dictador, te pregunto, Sí. Florita. No, me Pinochet preguntó fue si un los dos habían sido presidentes de la República y yo digo sí, los dos fueron presidentes de la República. ¿Pinochet fue un dictador? No conozco a ningún dictador que después de 17 años haya entregado el gobierno de manera democrática. Pero eso no lo hace Ok, pero entregó el poder. Pero no, ¿fue un fíjate que dictador? no, yo no lo considero un dictador. Ya, no lo considero un dictador. No. ¿No le parece, diputada, que a 50 años del golpe, ¿Pronunciamiento militar? pronunciamiento militar no golpe? Para mí es pronunciamiento militar, sí. Yo creo que el negacionismo acá Pero ha ¿qué llegado que a claro. niveles, pero, a ver, pero perdón. a ver, para mí es un pronunciamiento militar. Un presidente Si yo lo es la puedo decir, cabeza de un tengo gobierno libertad de pensar. democrático. A ver, un pero gobierno Javiera, democrático espérate, es un gobierno que al menos respeta los derechos Eduardo me humanos. está haciendo preguntas, Sí, déjame yo responderle. le estaba preguntando porque, claro, lo dijo muy a la pasada, se Sí. refirió al presidente Allende el bueno y Pinochet el malo, y después la conversación se nos fue a otro lado, pero lo quería retomar porque estamos en un año especial, estamos en un año histórico, se cumplen 50 años Sí. del golpe para mí, para usted el O pronunciamiento sea, militar. para mí, estos 50 años, para mí, son la celebración del término del gobierno de Salvador Allende. Pero ¿cómo es Así lo veo yo. Mira, ustedes son todos más chicos que yo. Yo viví el gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, sé de lo que estoy hablando. Fue un gobierno horroroso, donde hubo represión, donde hubo asesinatos, donde hubo hambre, donde hubo encuentros armados, donde hubo abusos sexuales de mujeres en el sur. A una mujer, acuérdate tú, la violaron en un campo. Todo eso pasó en dictadura también. Pero Doña. espérate, la gente del Estado, ¿qué estás a ver, hablando? Javierita, ¿Qué está- cálmate, ¿Pero espérate. qué está hablando? No, si no estoy, yo estoy de Escúchame. lo más calmada. Por la lo que veo- tanto, la que veo que ese no está gobierno, calmada. que era un desastre, que teníamos una inflación horrorosa, No mayor que la que entregó galopante, que de verdad estaba en las peores condiciones el país que podría haber estado, de pobreza franciscana Pinochet- y de Pinochet mucho... tuvo más Pero, pobreza a ver, que ¿me la dejan gente. terminar? Más inflación. Señora Eduardo, no, pero déjeme- que todo poner tiene orden a todo estos tiene un niños. límite. Escúchame, Diputada, para mí... un minuto para que termine su idea, por favor. Para mí, ese gobierno fue un desastre y por lo tanto yo celebro que hace 50 años terminó ese gobierno. Ronald se toma la cara Esa mientras es mi habla la manera diputada de Nayan. pensar. Ok. No, pero- Rodrigo Yo Rettig encuentro- y la diputada Morales. Yo tiendo a tener una forma pausada de debatir y tratar de recorrer zonas grises, pero aquí yo le pido a la gente que nos está mirando en la casa que identifique bien lo que ha dicho la señora Gloria Nayan. Su posición, insisto que es válida, pero usted que está en la casa tiene que saber de que la dictadura de Pinochet fue la peor parte de la historia de nuestra república y Pinochet internacionalmente, y aquí fuera las teorías conspirativas de que la prensa internacional y los autores internacionales están todos bajo el globalismo. No, es transversalmente aceptado en todo el mundo que Augusto Pinochet está sentado junto a los peores criminales dictadores de la historia de la humanidad. No para mí. Literatura corre ríos de pero tinta no a ese para mí, po. respecto. Salvador Allende tuvo problemas en su gobierno, evidentemente, pero fue un presidente que fue electo democráticamente, que ejerció mal su poder, ejerció mal su Acomodado por poder. el Congreso. Pero eso no tiene forma alguna de comparación con 17 años de persecuciones, de desapariciones, Es que de no fue así torturas. tampoco, perdón. Y además, y con esto voy terminando, con un desempeño económico mediocre, como lo acredita Ricardo French Davis, como lo acredita el señor Meller, economistas exiguos, que dan cuenta de que, por ejemplo, en 17 años hubo inflación del 80% en promedio de esos 17 años, hubo tasa de desempleo Veníamos del de 300 y 18% en esos 17 años, y se entregó con pobreza de más de ascendente al 40% el año 89, cuando entre el 70 y el 73 había 23% de pobres. Es decir, el señor Pinochet entregó más pobres de aquellos que recibió. Y esto es información objetiva de Ricardo French Davis, Reforma Económica en la historia de Chile Ricardo French 73-90. Davis fue compañero de universidad de mi papá y desgraciadamente y Patricio un hombre Meller. ideológicamente Y además, tremendamente y sesgado. además la CEPAL. Ya, saquemos a Y la French CEPAL Davis. es peor La CEPAL. todavía, po. Tres fuentes de información le estoy dando Y ahí si a la la señora CEPAL Gloria es- Nayan. Perfecto. Diputada Morales.
Sí, yo la verdad que yo le pido disculpas a la gente que nos está viendo en la casa. Sí, yo también. De verdad, le pido disculpas. No pueden haber dobles porque lecturas. acá no pueden haber dobles lecturas después de 50 años en que vamos De a liberación del país. conmemorar un golpe de Estado en que se violaron derechos humanos, se robó plata. Yo no Hubo celebro un pésimo eso. manejo Además, fue un económico. ladrón y estafador. Claro, o Mira. sea, y que eso no solo lo digo yo, no solo lo dice la historia, lo dicen internacionalmente. ¿Qué historia? Entonces, por favor? acá se nos dice que estamos ideológicamente, no sé, embobados, y la verdad es que yo veo que quienes están más ideológicamente perdidos y que de verdad están haciendo que estos 50 años sea muy doloroso escuchar que parlamentarios hoy día estén defendiendo Doloroso. la peor dictadura, donde Oye, todavía tenemos detenidos doloroso. desaparecidos, Daniel López. familias que no han Doloroso. podido enterrar a sus familiares, Y no además- saben dónde Doloroso. están, Perdón, y que la tenemos palabra- hoy día en televisión personas defendiéndolo Y además- legislando la seguridad en nuestro Permítame, país hoy día. permítame. Creo que de verdad yo le pido disculpas Ay, a la no, gente no, que no, nos está perdón, viendo. perdón, Por perdón. favor, déjela perdón. terminar. Es que hay una cosa que tengo que decir. Fíjate A ver, que diputada. hay algo Ha dicho harto, ¿ah? que sin duda se hizo muy mal. Y perdón que me siente de lado, pero es que ¿Qué va a estoy decir? incómoda sentada de frente. Por Yo favor. me muevo. A ver. Hay algo que se hizo muy mal y que se hizo pésimo. Hay un periodo de la historia que se dice y se cuenta y se narró a todas estas generaciones sub 40, como les digo yo, de una manera absolutamente tergiversada. Porque hay toda una parte soy de la historia, que estoy hablando yo, nieto de militar. hay toda una parte de la ¿Puedo contar historia. ¿Puedes esperar a que yo termine Sí, de hablar? perdón, Gracias, perdón, Rodrigo. diputada, perdón. ¿Que te gusta interrumpir? ¿Ah? Diputada, termine No, por favor pero para es no que no tiene monopolizar la paciencia, conversación la porque ha paciencia se conversado agota, la muchísimo. Te voy a decir Quiero la una opinión de cosa. Ronald también. La Hay paciencia se toda agota. una parte de la historia que empezó en los años 60 que jamás se contó, que es una parte de la historia que está olvidada y que son las causas de por qué tuvo que llegar un pronunciamiento militar. Eso es muy, mire, es que yo quiero decir una cosa. A ver, diputada Que Morales, los y luego necesito hablar con Ronald, lo tengo pero ahí esperando muy hace rato. cortito. Diputada. Los países Bueno, Ronald. civilizados y democráticos, más allá de todas las posiciones que podamos tener, Roland, Glorita, Rodrigo, tú o yo, en los países democráticos, quien determina si es un buen o mal gobierno es el pueblo, a Exacto. través del voto. Exacto. Entonces, tú puedes tener una posición del presidente Allende, yo puedo tener otra distinta, pero lo que es cierto es que en nuestro país no se permitió que el pueblo chileno determinara eso bajo las urnas. Porque Pero ¿qué ¿cómo se que hizo? no? Sí. No se permitió. Pero Porque por ¿qué? Hubo un favor, golpe si un que impidió, plebiscito. que terminara Ya su se gobierno abrió un y que fuese el pronunciamiento mismo pueblo militar. chileno quien determinara Pero, si era un mal o buen Javiera, gobierno. Muy bien, momento, Perdón, Ronald. No. Allende Momento, estaba no. declarado Diputada, un gobierno usted está inconstitucional por el tomando la Congreso. rienda del programa, entonces yo necesito conversar con todos los invitados. Ronald, Es que, Pinochet, yo- ¿dictador o presidente, como dijo la diputada? Yo, mira, para mí un dictador está bien, pero yo desde los años 90, o sea, yo nací en el 90, y estamos ahora, miren cómo estamos conversando de este tema como si hubiese ocurrido ayer. Y yo sé que hay ciertas posiciones y todo el tema. Yo voy a contar una historia de una amiga, que su abuelo fue ministro de Pinochet y su otra abuela era de izquierda. Y la otra vez yo conversaba con ella y me decía, mira, actualmente la clase política me está haciendo juzgar a mis abuelos. Y yo creo que hoy día, más que entramparnos en una discusión de hace 50 años, que para mí es histórica, que efectivamente fue dictador, se violaron derechos humanos, Allende fue declarado como el gobierno Allende inconstitucional por varios organismos, por la Cámara de Diputados, en la Corte Suprema también hubo un pronunciamiento, la Contraloría General de la República, pero es algo histórico para no repetir. Hoy día lo que queremos los chilenos en general, y yo hablo por mí, por la gente con los que converso, queremos reconciliación, no queremos estar entrampados 100 años más o 50 años más en Pinochet y Allende. Ya creo que hay que dar vuelta a la página y preocuparnos de los temas de seguridad, preocuparnos de los problemas de pobreza y con esto termino. Creo que es valorable. Hace unas semanas atrás, por ejemplo, el comandante en jefe de la Armada dio un discurso en Dawson y dijo nunca más, igual que el ejército. O sea, Sí. las instituciones también han evolucionado. Sí. Sí, po. El carabinero, las Fuerzas Armadas, ya no son las Fuerzas Armadas del 73. Entonces, yo creo que, al igual como las instituciones son capaces de evolucionar y dar vuelta a la página, Los seres yo humanos compartiendo el dolor de deberían. mucha gente, Sí. pero creo que hay que avanzar y mirar al futuro. Rodrigo, ¿Sabes ¿qué es lo que nos faltó en Chile para tener una visión unificada de nuestra historia, comprender nuestra historia de manera menos apasionada, más racional
y tener una visión clara respecto a lo que fue el actuar de Augusto Pinochet. ¿Justicia? Y de Salvador Ju- Allende. ¿Justicia y verdad en Chile? justicia, Para que verdad, Hay que agregar se las dos una verdad cosas. definitiva. Sí, pero aquí lo que dice Ronald tiene razón en cuanto, ojalá demos vuelta a la página, pero yo creo que es imposible, porque está, aún que pasen 50 años, está muy fresco. El Ministerio de Justicia está haciendo un gran trabajo a través del ministro Luis Cordero, intentando identificar dónde están los cuerpos de centenas de desaparecidos que todavía no se dicen. Y hoy, año 2023, el gobierno del presidente Boric, a través de este gran ministro, que es Luis Cordero, está haciendo ese trabajo. ¿Por qué? Porque es una deuda pendiente con nuestra propia historia. Sí. Y además muchos personeros del gobierno militar y de la dictadura militar posteriormente pasaron a ser parte de la política tradicional chilena, y eso ha implicado de que las posiciones que ellos representan, que me parece que es válida que las representen, pero evidentemente se da para que siga existiendo un debate que a mi modo de ver, y aquí discrepo un poco de Ronald, es necesario darlo. Necesitamos poder cerrar el capítulo de la dictadura, y para cerrar el capítulo de la dictadura necesitamos saber dónde están los desaparecidos. Y con esto termino esta intervención y doy la palabra a quien la tenga que tomar, a quien don Eduardo diga. Gloria dice que yo soy sub-40, que es real, pero que por eso no entiendo. Yo nací en una familia de mega derecha. Mi abuelo materno, coronel de ejército, año 73, trabajó. Hermano de mi mamá, Carlos Vargas Mausier, coronel de ejército. El otro hermano de mi mamá, Germán Vargas Mausier, coronel de ejército. Mi madre, que en paz descanse, a quien le mando un beso al cielo, fue secretaria personal de Carlos Cáceres, el último ministro del Interior de Pinochet. Yo nací y me crié y me desarrollé hasta los 25 años con el rol y con la historia que cuenta Gloria. Mi madre y toda mi familia materna creen en lo anterior. Pero yo buceé libros y me dediqué a tratar de entender el tema. Y de ahí empecé a transitar una ruta que me significó disonancias cognitivas. No es fácil para a un niño, adolescente y joven que le cuentan una historia empezar a darse cuenta de que esa historia no era tan así como se contaba. Y mi mamá, me acuerdo, una vez llorando me dijo, viendo las noticias, por allá por el 2009-2010, Rodrigo, yo no tenía idea que esto estaba pasando, y lloraba porque miraba las noticias del tema de los detenidos desaparecidos. Yo no tenía idea, me decía. Y ella fue secretaria del ministro del Interior de Pinochet e hija y hermana de coroneles de ejército. Wow. Después de esa reflexión, que te la agradezco muchísimo, Rodrigo Ortiz, vamos a hacer un corte. Regresamos de inmediato, no se vayan, ya volvemos.